La escasez de pan, la hambruna que asola los barrios humildes de París, donde los bebés mueren de inanición y donde las madres se movilizan en una marcha de protesta sobre la residencia real. La chispa de un incendio social que sacude Francia y toda Europa, convirtiéndose en la primera y más sangrienta revolución. La Revolución Francesa contada para escépticos. Juan Eslava Galán en el micrófono de Rosa Pasapágina. Un lujazo, Juan. El lujo es mío, gracias. Para nada, es un verdadero placer aprender tanto contigo de forma, iba a decir tan fácil porque tú lo haces fácil, pero tienes todo ese trabajo que me hablabas hace un momentito en tu soledad, claro. Y que luego llega a nosotros y a otras generaciones. Claro. Tengo la experiencia de haberme dedicado 30 años a la enseñanza y yo era catedrático de inglés e intentaba que mis clases no fueran aburridas, que dando un idioma suelen ser aburridas. Por lo tanto, digamos que tenía ya cierta experiencia. Bueno, pues como te decía hace un momentito, tengo que decir que en mi casa se te lee y se te lee con mucho gusto. Muchas gracias. Tremendas injusticias y el horror desatado por las masas descontroladas provocaron una revolución que supondrá la abolición de la monarquía en Francia y la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Empiezas el libro con una cosa muy curiosa. Dices, una oveja, un pato y un gallo servirán para una prueba, la de sobrevivir a un viaje en globo aerostático. Todo un milagro, pero no el del vuelo, que también, sino el de reunir a los tres estamentos, el clero, la nobleza y el campesinado, y la burguesía, que crecía con fuerza. Claro, efectivamente. En el antiguo régimen, que era el que había para entendernos antes de la Revolución Francesa, no solo en Francia, en toda Europa, también en España, había un estamento, una minoría, que era el estamento privilegiado, que podía ser entre un 5 y un 10 de la población, y eso eran el rey y los nobles, y los altos eclesiásticos que también se nutrían de la nobleza. Y luego había el pueblo, que era eso, el 80 y tantos o el 90 y tantos % de la población, que era gente que no tenía derechos. Y los que estaban arriba no pagaban impuestos, pero tenían todos los privilegios. Todos los puestos del Estado, de la Iglesia, etcétera, de la Marina, del Ejército, todo eso se lo reservaban los nobles, con excelentes dividendos. Y el pueblo no había ascensor social. Entonces, ¿qué es lo que trae la Revolución Francesa? La Revolución Francesa suprime ese estado de cosas y declara que todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, las oportunidades tienen que ser las mismas para todo el mundo. Ahora nos parece una cosa normal, entonces no lo era. Y entonces eso inaugura el ascensor social. Si yo valgo más que el noble, ¿por qué este tipo va a tener ese puesto que lo puedo tener yo? Pues de eso se trata. Parece razonable, como dices, a día de hoy. Ahora lo vemos muy razonable. Claro. Otra cosa curiosa es el daño colateral que provoca el volcán Laki en Islandia, que de alguna forma... Sí, ahí vemos cómo a veces la naturaleza puede influir en la historia. Porque efectivamente, en Islandia 10 años antes estalla un volcán. La nube de ceniza se estabiliza en cierto nivel de la atmósfera e impide que el sol llegue con la incidencia que debe llegar a las cosechas. Por lo tanto, las cosechas son malas en toda Europa. Y al ser las cosechas tan malas en toda Europa, en algunos sitios donde hay una superpoblación se declara la hambruna. Por ejemplo, en París. La hambruna es consecuencia de que las madres, es decir, las mujeres populares de París, las de los barrios bajos, son las que inician la Revolución Francesa, porque ven que sus hijos están literalmente muriendo de hambre y hacen una marcha hacia Versalles, que está a varios kilómetros de París, para protestar ante los reyes. Fue el primer movimiento feminista, en realidad. Sin duda alguna, el primer movimiento feminista, si dejamos al margen que hubo movimientos feministas en la época clásica, ¿no? La Lisístrata y todo eso. Un pueblo francés, como bien dices, que se moría de hambre, y das algunos datos en el libro que saltan, te llaman la atención, pero lo resumo en que solamente en Versalles se gastaba un cuarto del presupuesto de la nación. En fiestas. En fiestas. Principalmente en fiestas, en teatros, en cacerías, es decir, vivían
en una especie de burbuja maravillosa, dorada, lo que a veces vemos reproducir en las películas, que es cierto, o cuando visitamos Versalles, que vemos aquellos jardines, bueno, eso contrasta con la absoluta miseria en la que vivían los barrios de París. Una Francia donde se hablaban muchas lenguas, pero no siempre francés o no francés. Lenguas, leyes y monedas que ya separaban a los franceses entre sí. Efectivamente, siempre pensamos, sí, Francia es francés, la grandeur, pensamos en la Francia actual, el orgullo que tienen de ser franceses, todo eso. No, todo eso no existía. En Francia había tremendas divisiones regionales, en moneda, en costumbres, en leyes. Incluso a veces había cortapisas para pasar que el grano, por ejemplo, pasara de una circunscripción a otra, había que pagar una cantidad tan crecida que no les compensaba a los productores. Por eso, a lo mejor en una parte de Francia había abundancia y en la capital había miseria, porque es que llevar el grano a la capital, pues les salía casi peor la torta que el pan, ¿no? Desde luego. Por lo tanto, claro, es decir, ese tipo de Francia unificada, eso ha sido producto también de la Revolución. En esa Francia prerevolucionaria que hablabas estaba el tercer estado, que tenía interés en que las cosas cambiaran, eran los más interesados. Claro, claro, porque verás, lo que estamos hablando es el antiguo régimen es un régimen feudal. El rey es rey por decisión divina, directamente, se creen que son elegidos de Dios, Sí. Él tiene su aristocracia y eso es la clase privilegiada. Y el resto es una clase que no tiene privilegios, sino solo obligaciones. Entonces, claro, esta clase a lo largo del siglo XVIII, no la parte del pueblo, sino la parte del pueblo que destaca, abogados, médicos, gente ya que va teniendo, esos son los ilustrados. Y la ilustración consiste en aplicar la lógica y aplicar la justicia a las relaciones humanas. Ellos piensan, ¿por qué yo si tengo más méritos no puedo acceder a puestos del Estado? Porque los tiene copados la aristocracia a veces imbécil, ¿no? Entonces, la ilustración es la que da el caldo de cultivo para la revolución. Exacto. Aunque la revolución, como hemos visto, la empiezan las mujeres y al final, pues claro, es un incendio que se propaga por todas partes. Ya lo creo. Era grueso, pesado, tímido, insulso y asustadizo, serio, trabajador, sincero y campechano y con un pequeño problema operable que le impedía tener hijos. El rey. El rey. El rey. Sí. El rey era una buena persona, pero estaba imbuido de que él era por designación divina el rey. Se lo habían inculcado de pequeño y no tenía interés en cambiar esa mentalidad, ¿no? Y encima padecía una fimosis que la tuvo durante años hasta que ya los austríacos estaban más evolucionados en cuestión de medicina y claro, María Antonieta decía, claro, yo no puedo tener hijos porque este hombre no se me rima. Claro. Y no se me rima porque le hace daño. Hasta que ya, en fin, finalmente le curaron la fimosis y ya sí tuvieron hijos, ¿no? Por entonces se votaba por estamento y lo que se pedía era un voto por cabeza, lógicamente. Todo tiene lógica ahora, claro está. Claro, porque desde la lógica de entonces lo vemos ilógico. Exacto. Es decir, tenían un voto, el estamento, que era la Iglesia, que obviamente era de derechas. Y otro voto tenía la nobleza y otro voto el pueblo. Pues siempre perdían las votaciones, claro, eran 2 contra 1. Hasta que ya ellos en la asamblea dicen, no, aquí estamos representantes que hemos venido con 1000 fatigas de toda Francia y estamos representando a nuestro pueblo y por lo tanto tiene que ser un voto por cabeza, no por estamento. Esa fue la primera revolución, porque al principio, la revolución que ocurre a lo largo de 10 años, la revolución al principio es muy pacífica, después ya se complican las cosas. Sí, sí, se complica, es de las más sangrientas. Sí, sin duda fue muy sangrienta. Muy sangrienta. Tiene su motivación y su explicación que fuera sangrienta. Cuando triunfa la revolución, el rey mismo tiene que hacerse revolucionario, es el ciudadano Capeto. ¿Sí? Es decir, antes había señores, monseñor era el título de los nobles, monseñor. Y los plebeyos no tenían título, eran plebeyos. Tal cual. A partir de entonces de la revolución todos somos ciudadanos, citoyens. Entonces es el ciudadano Capeto, que tiene el oficio de rey, como yo tengo el oficio de herrero o el otro tiene el oficio de mulero, ¿no? Pero
cuando descubren que el rey está traicionando a la revolución, es cuando le cortan la cabeza por traidor a la revolución. Sí, a él y a María Antonieta. Y a María Antonieta también, a la que ya desde el principio odiaban. A él lo querían porque parecía un pánfilo, lo era, ¿no? El aspecto así bondadoso y tal, ¿no? A ella no, a ella siempre desde el principio la odiaron, la austriaca. Pensaban que era Madame Déficit. Sí. Pensaban que gastaba todo el dinero, se lo gastaba ella, lo cual no es cierto. Bueno, tampoco tenía mucho interés por la pobreza, María Antonieta. No, porque vivían en una burbuja. Claro. Es decir, Versalles y la aristocracia en general era una burbuja. Claro. Vivían en un mundo idealizado que creían que se les debía. La toma de la Bastilla fue la primera oleada de violencia. Sí, ese fue el, digamos, no es que tuviera gran importancia, es que se la dieron, porque era como la representación del poder real. Pensemos, un castillo de torres bastante elevadas, con cañones arriba en la crestería, que miraban a los barrios pobres de París, porque no podía mirar hacia otro sitio porque estaba en París. Claro. Pero siempre pensaban, ahí está la amenaza del rey si nos desmandamos, ¿no? Y pensaban que el castillo era la cárcel a donde iban a parar todos los disidentes, lo cual no es cierto. Había algún borracho, alguno y tal, pero y muchas veces vivían en el castillo mejor que Dios, y vivían también en el castillo porque la propia familia había hecho que los ingresaran para como una cura contra el alcoholismo, etcétera, ¿no? Es decir, que el castillo era más un símbolo que otra cosa. Pero claro, cuando el pueblo asalta el castillo, decapita y pasea en una pica la cabeza del comisario del castillo, pues claro, ese es lo más vistoso el 14 de julio, la fiesta nacional francesa, porque es un símbolo, ¿no? Porque la revolución en realidad ocurrió en 10 años, pero el castillo es el día que se simboliza. Medio minuto es el tiempo necesario para amartillar el arma. En una lucha callejera después del primer disparo no da tiempo a preparar el segundo. Claro. Explicas con una minuciosidad tremenda cómo se prepara. Claro, claro, claro. Sí. Es decir, el pueblo, es decir, hay unas tropas, casi todas mercenarias, como eso era lo normal entonces en Europa, no había levas nacionales, ¿no? Hasta que se las inventan los franceses. Esas tropas son unas tropas que pueden reprimir al pueblo, pero no olvidemos que frente a una masa solo pueden, que están cerca unos de otros, a 20 o a 30 metros, solo pueden realizar un disparo. Después el pueblo se les echa encima y los acuchilla, que fue lo que ocurrió. Así fue. Dice, la burguesía pudiente ha utilizado al pueblo para eliminar el estamento privilegiado, pero el propio pueblo es el que domina las calles. Sí, claro, se les va a la burguesía. Se le va de las manos. Se le va de las manos. Realmente la revolución la hace el pueblo, pero ¿quién saca provecho de la revolución? La burguesía. El pueblo no saca provecho. De hecho, después hay algunos del pueblo más listos que otros que se preguntan, bueno, y después de todo esto, ¿qué ventaja hemos sacado? Ninguna. Seguimos estando como estábamos con el rey. Ahora son otros los que mandan. Así es. ¿Quiénes son los sans-culottes? Los sans-culottes, bueno, culotte es el pantalón que era pantalón braga, que llegaba hasta las rodillas. Un pantalón bombacho, ¿qué diríamos? Un pantalón, sí, medio bombacho. Sí. Los sans-culottes es porque no tienen ni eso. Es decir, son pobres de necesidad. Sí, pobres. ¿No? Mientras los nobles visten de sedas y todas las casacas, bordadas, etc., los sans-culottes son los descamisados. A decirlo en términos actuales serían los descamisados. Pero eran bastante sangrientos. Dice, asesinaban a lanzadas, hachazos, a todo aquel que estaba en las cárceles, hospitales, asilos. Fue una matanza brutal. Sí, hubo un momento, es decir, hay varios momentos en que el pueblo, digamos que pierde los papeles y hay violencias absolutas y hay una matanza, por ejemplo, en las cárceles donde matan incluso no solo a los realistas que están presos por ser realistas, sino los presos comunes no se ponen a diferenciar, matan a todo el mundo, ¿no? Sí. Sí. Pero todo esto hay que verlo en el contexto de que la revolución se siente amenazada por los países europeos, que son monarquías, que están en contra de la revolución, obviamente, porque temen que se transfiera a sus países. En ese contexto se inicia una persecución de todo
y el que no está de acuerdo con la revolución. De todos los realistas, se supone que son espías a sueldo de las potencias extranjeras. Eso es lo que justifica tanta matanza. Tanta matanza. Apuntas que llegó un momento que había tantos cadáveres que se hacía jabón con su grasa. Yo lo había oído, pero no pensaba que era tan, tan siempre, antiguo siempre ese procedimiento. se le ha achacado a Hitler que hacía jabón con la grasa. No, Hitler nunca hizo jabón con la grasa, pero claro, en el pueblo de París se aprovechaba absolutamente todo, ¿no? Entonces... El doctor Guillotín propone que la horca... Bueno, antes era la horca para los plebeyos y la decapitación con espada para los nobles, pero viene el doctor Guillotín y prueba una guillotina. Claro que la guillotina en un principio no tenía la forma triangular que tiene ahora. No, era recta. Era recta. En realidad el invento ya existía. Ya existía. El doctor Guillotín lo saca de grabados antiguos, en que se ve que eso va por unos ejes, tiene que funcionar mejor que la espada, que depende de la puntería del verdugo. Sí. Y al mismo tiempo la guillotina es un elemento, es uno de los símbolos de la Revolución Francesa, porque hasta el siglo XVIII, no solo en Francia, en todas partes, hay dos tipos de ejecución. Si eres noble, te degüellan o te decapitan. Y si eres plebeyo, la horca. La horca, sí. En la horca se tardaba mucho en morir, porque era horca por estrangulación. Qué horror. Y en el siglo XVIII hay un italiano benemérito que escribe un libro de los delitos y las penas, y entonces los ilustrados de toda Europa piensan que las ejecuciones son necesarias, pero por lo menos que sean lo menos sangrientas posible. Entonces los ingleses descubren la caída larga, que consiste en que sea proporcional la longitud de la soga a el peso del reo, con lo cual se aseguran de que se va a romper el cuello y la muerte es instantánea. Antes la muerte podía ser por estrangulación, pues podía ser 20 o 30 minutos, dando patadas en el aire. ¡Qué horror! Los franceses tenían la decapitación, pero a pesar de que la familia, los Sanson, que era la familia de los verdugos, que pasaba el cargo de padre a hijo, eran habilidosos, pero fallaban mucho. Con la guillotina no hay posible fallo. Y los españoles, que también tenían la horca, proponen el garrote. Sí. El garrote que en un principio no es para hacerte sufrir, sino todo lo contrario. Aunque tenía también sus fallos. Muchísimo, sí, ese es el problema del garrote. Llegó a querer patentarlo, además. El doctor Guillotín quería patentar su guillotina, llegó a tener él estaba tal demanda. muy descontento con que se llamara guillotina. Ah, sí. Sí, en un principio la llamaban Louisette, porque Luis era el médico que había certificado a los primeros muertos, ¿no? Al final se impuso guillotina, porque Guillotín era también miembro del Parlamento y abogó por la guillotina, y al final se impuso guillotina, muy en contra de su voluntad. No quería que su apellido se uniera al aparato. Es que no tuviera esa relación. Claro. Apuntas que dices que cuando ya se diseñó la guillotina en triángulo, que el primer condenado era un pobre ladrón que llevaba 3 meses en prisión esperando a que terminara la guillotina. A ver cuando... Sí, a ver... Se hablaba de una nueva... Sí, bueno, pues mientras tanto y lo tenían allí al pobre hasta que finalmente... Primero guillotinaron ovejas, sí, y después le tocó a él. Pobres ovejas. Si la mujer sube al cadalso, también puede subir a las tribunas. La mujer salió fortalecida de la revolución, evidentemente. Bueno, la mujer hay que tener una cosa en cuenta. A lo largo de toda la cristiandad, incluso antes de la cristiandad, la mujer es un menor de edad, que depende del padre, sí, luego depende del marido, y a veces, cuando enviuda, depende de los hijos. La revolución no cambia eso, a pesar de que hay grandes mujeres revolucionarias, grandes figuras, pero son, como ha habido siempre, grandes figuras femeninas a lo largo de la historia, a pesar de cómo ha estado considerada la mujer, ¿no? Sin embargo, el germen del feminismo moderno está ya en la revolución, obviamente. En el momento que declaran todos los hombres somos iguales, en ese hombre también entran las mujeres. Pero claro, las mujeres siguen tuteladas por el marido, el padre, etc. Y sobre todo el segundo paso del feminismo es a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres se hacen cargo de los oficios de los hombres, porque los hombres están en el frente, y demuestran que son igual de buenas o mejores.
Y entonces, claro, a la vuelta de los hombres dicen, oye, que es que yo he demostrado algo aquí. Hombre, entonces, claro. digamos que hay dos hitos importantes, pero el más importante es la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, más que la Revolución Francesa. El terror, jacobinos y gerundinos, ahí se forma también... Sí, el terror, bueno, depende, el tema está en sentirse tan agobiados por la presencia extranjera que está invadiendo el territorio y sienten que el territorio está lleno de quintacolumnistas partidarios del invasor y por lo tanto hay que eliminar a esa gente. Empiezan las delaciones y empieza como una bola de nieve, cada vez matan a más gente con menor propósito, digamos, ¿no? Ya la exacerbación de todo está en Robespierre. Robespierre es un hombre puro en el sentido, era un hombre muy atildado físicamente, su peluca empolvada, ya no se llamaban las pelucas porque eso era propio de los nobles, pero él usaba peluca, se empolvaba, es decir, iba atildado sin una mancha, entonces las manchas eran frecuentes. Era un hombre que vivía como un noble, pero al propio tiempo no se le podía acusar de corrupto porque era la pureza y era el fanatismo por la revolución. Pero se extremó tanto, incluso guillotinando a gente por levísimos problemas, que en un momento en que se quedó encerrado en casa porque seguramente tenía cierta depresión, los que estaban en su entorno dijeron tarde o temprano nos va a guillotinar. Y le tomaron la delantera y se lo cargaron. Sí. Esa es la historia de Robespierre. Es verdad. Hay una anécdota curiosa que dice mucho de Robespierre. Él perseguía absolutamente la palabra Monseñor, Monsieur. Sí. Eso estaba absolutamente descartado en Francia, porque todos somos citoyens, ciudadanos. Incluso el rey era el ciudadano capeto, ciudadanos. Pero cuando le dan el golpe de estado, recibe un tiro que le desencaja la mandíbula y lo tiene entendido, al día siguiente lo van a guillotinar en una mesa de despacho, sangrando y lamentándose con muchos dolores, viene un alma caritativa y le coloca una chaqueta doblada que le haga de almohada, ¿no? Entonces el hombre le dice, merci, monsieur. Merci, monsieur. Es decir, no, citoyen. De pronto ha olvidado y le sale la educación antigua, merci, monsieur. Sí, claro, pobre. Después vendrá Napoleón, pero apuntas que esa es otra historia. Sí que me gustaría preguntarte por Israel y Palestina, por lo que está ocurriendo, que sí que es verdad que empezó a principios del siglo XX, esto es una cosa que no es de ahora, pero el ciudadano de a pie, no el monsieur, el monsieur, lo único que ve es crueldad. Sí, efectivamente. Imaginemos, es un país occidental, Israel es un país occidental, una democracia occidental, todas las democracias occidentales tienen defectos, ellos también lo tienen. Es una democracia occidental rodeada de un mar islámico donde no hay democracia. Lo que hay es, si acaso, una teocracia. A mí me impresionó ayer contemplar en internet, en un jeep llevan a una chica israelí o no israelí, me han dicho que no era israelí, que era alemana. Pero en cualquier caso, una chica joven a la que han desnudado a tirones. La han metido en el jeep y van allí cuatro, en fin, es difícil calificarlos, cuatro bestiajos y van gritando Inshallah y Al-Akbar. Bueno, pues es una buena imagen. Es un país occidental donde se respeta a la mujer, etcétera, frente a gente que no respeta a la mujer en absoluto, porque en el Islam, ya sabemos, la mujer tiene una segunda categoría, no está nada contemplada. ¿Y cómo van a evolucionar sociedades donde la mitad de la población, es que es fácil imaginarlo, cada vez están más atrasados, frente a un país occidental que es, bueno, que es la imagen del progreso y de etcétera? Pues claro, ahí existe, no es que le hayan quitado las tierras, ¿no? Que si nos ponemos a estudiarlo, Palestina como país no ha existido nunca, nunca. Aquello era
tierra de la sublime puerta, es decir, aquello pertenecía al Imperio turco hasta que en 1914 Lord Allenby, los ingleses, lo conquistaron en la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces, nunca ha existido un Estado palestino. El Estado palestino es una invención moderna, lo mismo que es una invención moderna Jordania y otra invención moderna Siria, que nunca han existido como Estado, eran provincias del Imperio turco. Ajá. Es conveniente saber de dónde vienen las cosas, porque es que da la supuesto. impresión de que es que los israelíes le han invadido las tierras y se las han arrebatado Claro. a esta gente, ¿no? Claro. Por otra parte, como siempre están aludiendo a la ONU, Sí, la ONU hizo una partición. cierto. Una parte para los palestinos, otra parte Para los israelitas. para los israelitas, que nunca han aceptado a los árabes. Invadieron inmediatamente, en el año 48, invadieron el territorio de Israel, ¿no? Israel se defendió y ganó la guerra. Bueno, pues mira, esas son las consecuencias. Sí, ahora vemos... pues, Es que las cosas hay que verlas en claro, sus distintos... por eso te decía que solo vemos a niños, a víctimas, pero claro, todo tiene Claro, un todo origen, tiene, sí. un origen. Sí, por lo pronto, los israelíes nunca disparan primero. No, Pero, se defiende. Claro, pero se defienden y se defienden con contundencia. Bueno, pues es lo que hay. Ya. Pues es un gusto escucharte, la verdad es por favor. que es un aprendizaje contigo total. Muchas gracias. Y un placer, Muchas Juan, gracias. un regalo. El placer ha sido mío. como Gracias. siempre.